Bueno, buenas tardes. Estamos hoy de nuevo en un café en San Telmo y hoy tenemos el placer de contar con Quique Guerra. Quique es director general de RIC Private Equity, un instrumento, una sociedad de capital riesgo que, bueno, que ha aparecido para popularizar o dar más alternativas de inversión RIC, aptas para la RIC, a contribuyentes que optan por este beneficio fiscal para reducir su carga impositiva. Quique, bueno, encantado de verte, siempre es un placer. ¿Cómo surge esta idea? Porque al final, bueno, es una idea que entiendo trabajada, ¿no? Durante muchos años y sé que, bueno, has tenido experiencia en otros vehículos. ¿Cómo te surge esta idea de RIC Private Equity? Buenos días a todos, Eduardo. Mira, todo esto surgió, fíjate, como tú bien dices, en el 2003, nosotros, cuando era el momento de invertir, recuerden, la RIC en inmuebles para alquilar, hasta el año aproximadamente 2000, todo el mundo invertía en un piso para alquilar. Empezó una problemática brutal, que si era necesario tener más pisos, una estructura más profesional. En el 2003 entendimos que vehiculizar de forma colectiva todo el tema del arrendamiento inmobiliario. Pero ¿qué ocurrió? En el 2007, recuerden, con la renovación de la RIC, lo que ocurrió fue que quitaron la posibilidad de invertir en inmuebles para alquilar, con lo cual todo el mundo se quedó un poco descolgado en esa materia. Incluso empezó, solo quedaba prácticamente la deuda pública, salvo en aquellas empresas. Pensemos nosotros en profesionales como nosotros, que puedes tener acumulado en 4 años, yo que sé, 100.000 euros, 200.000 euros en 4 años. ¿Dónde lo metes? ¿Dónde lo inviertes? Si ya no quedaban ni pisos. Entonces, cierto es que cuando invertimos en inversión colectiva a través de inmuebles, es cierto que, a pesar de que cumplíamos con todo, generó mucha conflictividad tributaria. Tuvimos inspecciones de todo tipo. La verdad que producía un desazón increíble, hasta el punto que desmotivaba generar un producto de esto. Pero llegó el 2015 y el 2015 vino a dar bastante seguridad a la materialización a través de instrumentos de inversión colectiva, porque en el 2015 es cuando surge la necesidad de inversión colectiva para que sea válida. El informe vinculante a la agencia estatal que verifica todo y el decreto del gobierno de Canarias declarando la idoneidad. ¿Por qué esa, si me permiten, inspección con carácter previo? Lo típico y característico de la inversión colectiva, que hay un auténtico protagonismo de la defensa del inversor. Entonces, en todo tema colectivo, las CNMV protegen muchísimo la inversión al inversor para evitar productos que hemos visto en el pasado que se han convertido en productos casi engañosos. Hay que saber dónde entran, hay que informar, y en eso da la seguridad, y ha querido dotar la seguridad para la inversión colectiva de que previamente haya un informe vinculante, un decreto. Sin eso no vale la emisión de nuestras acciones, es la seguridad que da. ¿Qué ocurre? A partir de ahí sí es cuando empecé a verlo otra vez apto para esto. Lo ves apto porque aquella experiencia de la inseguridad de invertir y después no saber cómo había la inspección y cómo resultaría, esto lo calmaba bastante. Y fue cuando empezamos a mover, cuando yo me empecé a mover en el 2017, lo único que era diferente, había que entrar en la CNMV, había que hacer una sociedad de capital riesgo, había que contar con un capital social mínimo de 1.200.000 euros, que no eran los 60.000 euros de una sociedad anónima antes. Y fue cuando acudimos ya a Madrid. Claro, ya ahí tienes que ir a Madrid. Fuimos a Uría Menéndez porque allí hay un socio de referencia, Juan Francisco Falcón, que es canario, saben todos que es especialista en aéreo, es el que ha intervenido en las fusiones de Iberia, de British, y un personaje muy importante y buen amigo también de Paco López, el de Lópezán, que fue uno de los fundadores. Y en esto nos metimos, pero además, sobre todo, en un concepto muy importante: teníamos que ser una entidad autogestionada. ¿Para qué?
porque no nos podíamos permitir el lujo de tener una gestora con esas comisiones. Una autogestionada sale más caro al principio, pero después las comisiones son al 50% de una estructura y además, ¿qué valor añadido te puede dar una gestora? Que normalmente las gestoras de capital riesgo entran para internacionalizar una empresa, para meterla en bolsa. Nuestro valor añadido es un proyecto que sea lo más conservador posible, turístico y sobre todo y ante todo fiscal. Es un tema fiscal, con lo cual nos vimos a esas circunstancias. Movimos todo y la verdad que después de 2 años, porque claro, yo creo que pensaba la comunidad, la CNMV, que pintábamos 3 canaritos allí, ¿entiendes? Claro, están acostumbrados a todos estos con nombres compuestos y tal, del Plan y Entity, y vamos aquí, gente de Aruca, Bañadero, y dice, y bueno, pues al final lo conseguimos a finales del 2018, nos autorizaron, y ya fue en el 2019 cuando la constituimos. Empezamos en el 2020. Empezamos en el 2020 ya con 12 fundadores. Esto tenía que estar patrocinado por empresarios en los cuales crean en Canarias. Realmente nuestros accionistas fundadores tienen un protagonismo casi altruista. Pusieron 1.200.000 euros para soportar los costes de inicio y puesta en marcha, no materializaron RIC y no tienen ventanas de salida. No cobran nada en el Consejo de Administración, están realmente por una vocación. Hombre, todos se verán afectados por el desarrollo económico, pero bueno, es lo que ha entrado, pues Ángel Medina, que es de Spar y todos sabemos su vocación por Canarias, el grupo Capisa, Acosta Matos, pues un conjunto de empresarios. Y entramos, el primer hotel que fuimos a financiar ya estaba en marcha, era la sede de Tenerife. Claro, ¿cómo entras aquí? Pues de la mano, José Acosta, tuvimos que ir con ACE para ver si nos permitían entrar, aunque sea con 2 millones, para entrar un poco y darnos a conocer. Y así pasó. Y eso fue, y ampliamos el primer ampliación de capital en junio de 2020. Pero ya cuando solicitamos la declaración de idoneidad y pasamos por el filtro de la agencia estatal, fue a principios de marzo. ¿Quién se iba a imaginar que iba a venir el COVID? El COVID no solo ha sido un cero turístico, sino ha sido un cero administrativo. No nos olvidemos del teletrabajo, en este tema, licencias, todo paralizado, todo paralizado. Nacimos para entrar con 4 proyectos que son los mismos que tenemos ahora, pero que se han retrasado 1 año y medio. Se han retrasado 1 año y medio. El AC porque ya estaba en marcha, pero eso sí, lo pretendían inaugurar el Día de Canarias en el 2020 y se retrasó 1 año. Porque es que además en la ejecución pues no había ni materiales para construir. Pues eso es lo que hemos vivido todos. Sí, la verdad que lo comentas, ¿no? En cuanto a la aparición de esta nueva posibilidad de inversión, la seguridad jurídica que te aporta el decreto del informe de Canarias, el informe vinculante. Nosotros en el despacho, ya en esa primera inversión de la que hablas de hacer, pues metimos unos cuantos clientes porque les asesoramos en que era una alternativa muy interesante para poder materializar la RIC, donde evidentemente siempre en todo tipo de inversión se asume un riesgo, pero un riesgo, me refiero a un riesgo empresarial, por supuesto, pero que la parte, digamos, legal de la RIC está muy cubierta y muy asegurada por los promotores del proyecto, en este caso que era Acosta Matos y, si no recuerdo mal, la patrimonial de la familia de Antonio Catalán, Belagua. Os estáis centrando en proyectos, sobre todo en el ámbito turístico. Ahora, para este año, entiendo que, como sabemos, este año pues se caducan o acaban el plazo de materialización de 2 años a la vez por la prórroga que se produjo por el tema del COVID. ¿Qué alternativas tenéis a día de hoy en el mercado para que inversores o contribuyentes, en este caso, que tengan necesidad de materializar RIC, pues qué alternativas tenéis? ¿Qué proyectos les estáis ofreciendo? Son, como te decía yo, los mismos 4 que teníamos en el 2020, es acabarlos. Acabamos en el 2020 que eran solo 2 millones. Después había el Merlín, que hoy se llama Main Adeje, que es un hotel de la familia Acosta Matos, pero lo gestionan en colaboración con Canarian Hospitality, que es una gestora en la que participan ellos también, que ha entrado ahora a operar en el mercado de la mano de pesos pesados del sector que trabajaban para otras compañías. En noviembre se inauguró
En noviembre concluimos que era 7 millones. Nos quedan dos proyectos que es Puerto Azul. Puerto Azul es el de Servatur, que está en Puerto Rico, es un buque, o sea, siempre Puerto Azul es un tema significativo. Servatur, sin Puerto Azul no es nadie. Y después teníamos un proyecto Lanzarote que tuvo problemas judiciales y ahora está a punto de acabar. Es concluir esos 4, y esos 4 los que tenemos este año. Ya hemos concluido 2 y ahora Puerto Azul y el que tenemos de Lanzarote San Par, que no sabemos todavía, no tiene la propiedad a Costa Matos porque es un tema judicializado, pero estamos ahora con un trabajo inmenso. Estos son proyectos que se inician su funcionamiento o se ponen en funcionamiento en el 2022, pero todos sabemos que a través de capital riesgo te permiten invertir en lo que inviertas ahora, aunque no entres en funcionamiento, siempre y cuando entre después. ¿Qué ocurre? Claro, estamos ahora, Eduardo, yo he sacado un par de artículos en prensa, sobre todo animando al gobierno de Canarias y a la agencia estatal en algo, y es, como le he dicho, que no se queden 20 millones sin invertir. No podemos cubrir los 600 millones que hay en Canarias de invertir esos 2 años, pero al menos 20 millones de poder invertir. Pero para eso, somos conscientes. Mira, se han portado las 2 administraciones, debo decirlo, con una agilidad en estos temas. O sea, no le pedimos un resultado favorable, sino que sea rápido. Y han portado muy bien, pero es que, claro, es que ahora le pedimos algo parecido a un milagro. Le pedimos que en 15, 20 días, por lo menos la agencia estatal primero, y después el gobierno de Canarias, analicen y emitan una autorización sobre algo que normalmente suele tardar 1 mes y medio, 2 meses. Hay un plazo de 6 meses, pero ellos no agotan los 3 meses, son muy eficaces. Claro, y se lo pedimos, y muchas veces se lo digo, no lo hagan por mí, háganlo por Canarias. ¿Por qué? Porque permiten que 20 millones de euros de empresarios no se vayan a pagar unos impuestos que se pueden reinvertir aquí. No nos olvidemos que en una sociedad, por cada euro que quiere invertir, se tiene que invertir ese euro más 3 más. O sea, esto es un ahorro de impuestos en el futuro, pero hace una inversión. Y yo sé que les estamos pidiendo un esfuerzo sobrehumano, ¿entiendes? Les llamo continuamente. Y tengo la expectativa que lo vamos a conseguir por ellos. Porque nosotros lo tenemos. La inversión está realizando esos pasos. Pero si lo realizamos, será mérito, y insisto y debo decir, y mira que era asesor fiscal, que puede decir, oye, la agencia estatal es enemigo, pero si sale, será mérito de la agencia estatal y el gobierno de Canarias. Y confío en ellos, porque ya no somos nuevos para ellos. Ya han estudiado 3 expedientes, saben cómo funciona, y al fin y al cabo lo único que tienen que entrar es a decir, oye, coger un edificio como Puerto Azul, con un valor ahora de 30 millones, y hacer una obra de 34, eso no es rehabilitación. Yo entiendo que no es tan difícil. Coger un complejo abandonado en Lanzarote y meterle el doble en reposición, ¿entiendes? O sea, realmente ya sé que no es fácil, ellos tienen que hacer su trabajo, pero hombre, sin lugar a dudas, no es esa conflictividad de que si un satélite sirve o no para la red. Estamos hablando, si me permiten, de algo tan vulgar como un edificio, como una reposición. O sea, no estamos hablando de nada. Y como dices tú, no se trata de democratizar la red, se trata de socializar la red en un concepto que no es socialización política, sino socialización económica, es permitir que alguien que no podía acceder a algo pueda acceder ahora. ¿Dónde hemos visto antes que alguien puede invertir solo 100.000 euros o 50.000 euros si ya es accionista o 20.000 en un hotel de 25 millones? Antes podíamos comprar un piso. ¿Por qué no pueden hacer? Porque se juntan muchísimos de ese importe, entramos para salir. El riesgo es evidente. ¿Cómo intentamos limitar el riesgo? Solo acudiendo a empresas líderes del sector, solventes, con proyectos buenos, como puede ser el de Lanzarote. Si en el peor de los casos el sol no saliera un día, porque esas empresas tienen derecho a ir mal, nos quedamos con un activo súper codiciado. Señores, hace 30 años o 40, ni me acuerdo ya, porque, bueno, 40, porque si yo era pequeño, era 40, mi padre que era agricultor, lo que vendió de un estanque lo metió en el sur, en un búnker en el sur.
Eso era arriesgadísimo. Y yo tengo la carrera gracias a eso. Por supuesto que el riesgo no se puede evitar, pero claro, invertimos en nuestro petróleo, que es el turismo, en empresas consolidadas, que no es que necesiten de ese dinero, sino que es que quieren acometer otros productos, otros proyectos, con lo cual no pueden ir a golpe de talonario en el minuto 1. Nosotros le damos una financiación y en 5 años, cuando ese buque está en pleno rendimiento, ellos les es más fácil pagar, endeudarse, pero ahora no. Y más en este momento de incertidumbre, los próximos 4 años, todas estas empresas tienen que, como suelen decir mucho en la tele, pagar la fiesta. O sea, todo el mundo se ha metido en unas deudas brutales. Hay que empezar a pagar los ICO, a remontar todas las pérdidas que han tenido estos 2 años. 2 años de pérdida tardas 4 años. Y en todo eso, ¿qué pasa? Y ahora confluye con una etapa turística que vamos a tener visitantes, pero exigen mucho más. Ahora exigen activos reposicionados. Ahora estamos en unas circunstancias idílicas, porque el norte de África está cerrado, pero el año que viene volverá a estar abierto. Con lo cual tenemos una posibilidad enorme de hacer unos establecimientos hoteleros de muchísima calidad. Es un poco, y ahí podemos ayudar todos. Me parece muy interesante lo que dices. Por un lado, como decías, oye, se populariza, democratiza a la RIC para contribuyentes que en circunstancias normales no tendrían acceso a activos que les permitieran sacar beneficio de este incentivo fiscal. Por otro lado, al final se está financiando proyectos de la industria principal de Canarias, en este caso turística, para reposicionarla o mejorarla o hacer frente a mercados con unas infraestructuras turísticas del norte de África, como puede ser Turquía, como puede ser Túnez, unas infraestructuras turísticas muy potentes que carecen de otros atributos como la seguridad que podemos tener nosotros, y a la vez eso genera empleo. Son empleos que generan y que al final genera riqueza en el ámbito de la economía de Canarias. Luego, al final creo que el trabajo que estés haciendo en este sentido tiene unos efectos positivos en muchos sectores de la sociedad. Quique, así rápidamente, ¿cómo se estructura la inversión? O sea, si yo mañana voy que quiero invertir 100.000 euros, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo funciona? Mira, una vez que ya hemos llegado, esto se estructura todo. Inicialmente detectamos un proyecto y cogemos el promotor y hacemos un acuerdo de intenciones que no es simplemente una carta de amor. Desde el minuto 1 decimos cómo tenemos que estructurar la operación. Nosotros no podemos garantizar ni la rentabilidad ni la recompra de nuestras acciones. Exigimos la garantía de donde invertimos. Con lo cual, una vez que hemos negociado todo y se ha firmado lo que le llaman acuerdo de intenciones, ahora vamos al mercado. Tú imagínate en este caso concreto que tenemos 2 proyectos en los cuales no sabemos si van a salir finalmente o no aprobados en este año. Saldrán en enero, pero en enero no solucionan los problemas del 16 y el 17, sino el 18. Dice, ¿cómo va? Firman un contrato de inversión. Un contrato de inversión, un compromiso que lo hacemos aquí por nuestra plataforma digital, en el cual se regula desde el minuto 1 cómo entra, cómo te mantienes y cómo sales. Esto es capital riesgo. La inversión colectiva, desde el minuto 1 tienes que saber cuál es el final de la película y si el asesino es el sheriff o no. Así de claro. ¿Qué ocurre? Pero solo hacer un compromiso. Es comprometer, es lo que dirían una reserva. Una reserva, pero que te comprometes, que si sale, o sea, si nosotros en las pruebas de due diligence, si una vez que la empresa es solvente y hemos analizado que es solvente, que es un plan bueno, o sea, metemos todos la due diligence y tenemos y contamos con el decreto del gobierno de Canarias y el informe vinculante, es cuando en ese momento esa reserva vamos a ustedes y le decimos, oye, me tienes que poner esta parte del capital comprometido. Por ejemplo, tú mañana vienes y dices, quiero reservar para el proyecto Puerto Azul. Cumplimentas un contrato y dices, por ejemplo, quiero invertir la RIC del 2017 en 100.000 euros. Y no has firmado más que el contrato. Nosotros te estamos informando y te digo, ojo, si el 30 de diciembre tenemos el decreto de gobierno, que sepas que ya una semana antes te vamos a pedir para que vayas solicitando tu financiación o te ha guardado los 100.000 euros. Se pondrá el dinero el 30 de diciembre. El 30 de diciembre se pondrá el dinero que hemos pedido para esto, de decir, una vez
aprobado el decreto del gobierno de Canarias una vez, y ese dinero, la suma de todos nosotros, hasta llegar, en el caso Puerto Azul, a 10 millones, cogeremos y se lo pagamos a Servatur, no para pagar la obra por 10 millones ya lo han hecho, sino para sustituir su financiación transitoria. Nuestros partners, nuestros sociedades de proyectos, tienen dinero para iniciar sus obras. O sea, todos van a iniciarlas. Lo único que nosotros llegamos al séptimo mes, o al sexto, que en el caso Puerto Azul, le pagamos anterior y continuamos hasta noviembre del año que viene repagándole a él. Pero no le damos todo el dinero. Imagínate, si ahora es 10 y el año que viene son 24, firmaremos otros compromisos y repetiremos lo mismo que ahora. Y le vamos dando en función de su pago. Nosotros solo pagamos la obra. No le dejamos el dinero y lo hace contra certificaciones de su técnico de la obra. Vamos pagando, pero ahora, sinceramente, reservar. Y se reserva y ya tengo el derecho a ese trozo. Y el 30, en el mejor de los casos, habrá que poner dinero. Imagínense que el 30 no tenemos la declaración del gobierno de Canarias. El que ha firmado, si tenía RIC del 2016-17, puede renunciar a ese compromiso, ¿entiendes? ¿Por qué? O decir, mira, sigo pero para el 18. Por supuesto, somos conscientes ahora. ¿Y por qué tenemos que firmar esto? Tenemos que firmar porque hay mucha gente sin invertir. Con lo cual, ¿qué procedimiento podemos utilizar nosotros para distribuir? Yo no soy el gobierno de Canarias que me puedo permitir el lujo de hacer una subasta y prorratear. No me parece eso justo. Lo justo es como todo. Oye, si tú crees en esto, el primero que firma el compromiso tiene preferencia. Firmarán compromiso, se acabó los 10 millones, hasta aquí acabamos. Ahora esperamos que el 30 tenemos la declaración del gobierno de Canarias invertida, que no tiene derecho a tal. No te podemos decir que vamos a invertir, pero no que nos sirva para el 16 y el 17, porque estamos en las manos de las administraciones. Pero insisto, por eso les estoy diciendo a potenciales inversores, si tienes otra cosa, vete, porque no te lo puedo asegurar, porque ya no depende ni de mí ni de Servatur, depende de la administración. Con lo cual, no quiero, imagínense, pero incluso deuda pública que no va a salir, pero saliera por el 50%, sí o sí. O sea, lo que estamos intentando sacar estos proyectos ahora a costa de todos los fines de semana metidos, ya no por nosotros vamos a financiar esos proyectos se van a acabar el año que viene, sino porque entendemos que vale la pena hacer un esfuerzo, porque tenemos un montón de gente que puede tener un quebranto económico el no materializar la RIC. Es lo mismo que le intentamos transmitir a la administración pública. Yo sé que tienen derecho a la Navidad, que tienen derecho al puente de la Constitución, pero hombre, si buscan un poquito de un hueco, pues yo creo que esas horas van a tenerlas muy bien invertidas en hacer un favor. No se trata solo de luchar contra el fraude, porque en este mes de diciembre sí trabajan mucho, pero en cerrar los objetivos, hombre, dediquen un poquito de tiempo también, y no un reproche, en la otra parte del fiscal, que es ayudar, ¿entiendes? El fiscal no es solo recaudatorio. Pero bueno, yo sinceramente no han hecho nada, Eduardo, para pensar que no lo van a conseguir, porque ahora el balón está en sus brazos. Esperemos que tenga razón y que la administración sea rápida en esto y saquen el decreto y el informe, y podamos, y los clientes y los contribuyentes que tengan necesidad de materializar como último año la RIC, pues puedan hacerlo a través de RIC Private Equity. Porque como dices tú, Eduardo, este año es esto. El año que viene hay 50 o 60 millones, pero el problema es este año. Quique, oye, ha sido un placer. Perdonen, a lo mejor se me reía mucho. No, ese es el objetivo, que nos enseñaras un poco en qué consistía RIC Private Equity y que nos dieras tu punto de vista de cuál es la situación y los proyectos en los que tienes entre manos, y bueno, y enseñar un poco, mostrar a la gente que hay otras alternativas un poco no tan tradicionales, pero muy efectivas para materializar la RIC. Ha sido un placer y nos vemos todos por ahí. Venga, un abrazo. Encantado, hasta luego, hasta ahora. Claro.